¿En serio creíste que iba a quedarme esperando? En el capítulo pasado, Loki aprendió a controlar el desfase temporal y ahora tiene un nuevo poder que lo lleva a cualquier momento de la historia entre la temporada 1 y 2. Abran bien los ojos porque en este capítulo sí que pasan cosas. Bueno gente, hoy en otro resumen, Loki episodio 6, un glorioso propósito. ¡Acción! Con su nuevo poder, Loki revive el momento en el que Víctor queda como espagueti, pero esta vez le pregunta a Obi qué deberían hacer diferente. Lo único que se le ocurre a Obi es decir que lo hicieron muy tarde. Necesitan tener más tiempo, hacer todo más rápido antes de que la radiación temporal se vuelva muy fuerte. Listo, tiempo, eso necesitamos, tiempo será. Unos momentos después. Loki se desfasa múltiples veces intentando conseguir algo de tiempo, dando las instrucciones más rápido, pero falla. Una y otra y otra y otra y otra vez. Bueno, ¿ya? Ok, ya. Pobre Víctor, siempre termina vuelto mierda. Tal vez necesiten más tiempo. Entonces vuelve hasta el momento en el que Miss Minus tenía secuestrado a Víctor. Mismo resultado, espagueti. Tal vez desde el momento en el que Obi y Víctor se conocen. Ahí se ahorra todo el protocolo y explica lo del telar. Explica lo de cómo hacer que funcione, lo de aumentar la capacidad. Explica que necesitan el aparato de Víctor. Todo al detalle. Hasta se vuelve un experto en ciencias del tiempo. No recuerdo cómo se llama. Digamos que ingeniería y física cuántica. Y así poder entender todas las posibilidades. Eso sí, le toma un poco de tiempo. ¿Cuánto tiempo? Se preguntarán. Hasta siglos. It's complicated. Mucho. Nunca lo sabremos. Bien, no sabemos cuántas veces Loki ha intentado lo mismo, pero tiene el control de la situación. Sabe qué aparato activar, qué botón tocar, sabe que Víctor se puede caer antes de salir y morir, que no va a ajustar su casco, que el botón verde se atasca, pero este momento preciso nunca lo ha vivido. El momento en el que Víctor por fin activa la máquina y los anillos del telar temporal se vuelven más grandes para permitir que pasen todas las ramas. Y así los buenos ganan, el multiverso se salva y son felices para siempre. No. Wait. Yes? Pero hay un problema, el telar se vuelve a sobrecargar. No, God! Nadie entiende una mierda, ni el que resume entiende. Porque después de todo lo que se ha hecho, nada sirve. Víctor llega a la conclusión que las ramas se multiplican infinitamente y para contener algo infinito los anillos tendrían que crecer hasta el infinito. Y eso, en resumidas cuentas mi gente, no se puede. No se puede hacer. No, God, please, no! ¡No! A Loki solo le queda una salida, regresar al final de la primera temporada y evitar que Sylvie desviva al Kang que permanece. Al final Kang tenía razón, el único que los protege de una guerra multiversal y del colapso de todas las ramas temporales es él. En fin, ahí lo intenta una y otra y otra y otra vez. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Y nunca convence a Sylvie, el resultado siempre es el mismo. Sylvie siempre lo desvive, no importa el momento en el que vuelve, Sylvie no cambia de opinión. Cansado de volver una y otra vez, Loki le dice a Kang que porque nunca hace nada y deja que lo maten fácilmente. Entonces atentos que se viene. Aquel que permanece congela el tiempo. Sí, lo congela. Y le pregunta a Loki cuántas veces ha pasado por la misma situación. Si ya controla el desfase temporal, aprender a congelar el tiempo no debe ser un problema. Bueno, para empezar ni sabe cómo obtuvo sus poderes, entonces complicado esto de congelar el tiempo. Desde el principio o desde el final de la primera temporada, el que permanece sabía cómo terminaría toda la cosa. La trama de Victor Timely era puro relleno. Aquel que permanece, pues permanece, como su nombre lo indica. En fin, Loki quiere algunas explicaciones y quién sabe cuántas veces habrá pasado por la misma situación, pero también puede congelar el tiempo moviendo solo un dedo. ¿Quién es el tonto ahora? Eso hace que gane un poco el respeto de Kang que permanece, que procede con las explicaciones. Explíqueme. El problema que están teniendo con el telar temporal no debería existir. El telar tiene un mecanismo que cuando se sobrecarga elimina todas las ramas, exceptuando la sagrada línea del tiempo. Importante. En ninguno de los escenarios que pinta Loki se puede convivir con todas las ramas del tiempo. O sea, si logras que funcione, hay guerras multiversales. Y si no logras que funcione, pues colapsan todas las ramas.
Loki debe tomar una decisión: o desvive a Sylvie para que no mate a Khan, o sigue buscando una respuesta en algún momento de la historia. Y pues así será, porque no va a matar al amor de su vida, claro. Ahí regresa hasta el primer capítulo de la primera temporada solo para tomarse un tiempo a solas con Mobius y preguntarle cómo deciden quién vive y quién muere, cómo jugar a ser Dios. Siendo un Dios preguntas eso. Bien. Mobius se tira un discurso con una historia de un cazador que no fue capaz de podar una variante de un niño, que iba a causar 5000 muertes, que no debía pasar, bla 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 bla, el cazador era él. La historia no importa mucho, lo que importa es la moraleja. Hay que mirar siempre las cosas con perspectiva. El propósito final a veces es más grande de lo que parece. Loki reflexiona, le agradece a Mobius que desaparece junto a su línea del tiempo, viaja hasta el último momento en el que vio a Sylvie, le explica su nuevo superpoder de viajar y congelar el tiempo, toda la cosa, y también le explica que debe desvivirla para que todo se salve. Perspectiva. Pues eso no es bueno. A menos que llegue a otra conclusión en el último instante: cambiar todo por algo mejor. ¿Qué demonios significa eso? A eso voy. Loki vuelve al momento en el que el telar se está sobrecargando y decide ser él el sacrificado. Usar sus poderes de Dios todopoderoso, resistir la radiación temporal como todo un hombre, ponerse un nuevo traje con un nuevo casco que de seguro servirá para vender más figuritas y funcos, y no menos importante, hacer explotar el telar temporal con sus poderes verde de Dios, que a veces se nos olvida que es un dios y puede hacer estas cosas. ¿Eso se puede? Lo que resulta de la explosión son miles de cuerdas que simulan, creo yo, las ramas del tiempo muriendo. Loki las va agarrando una a una, creando un camino hasta el fin de los tiempos. Se sienta por fin en su trono, como siempre soñó, y se convierte en el Loki que permanece. Épico. No está mal, no está mal. Loki se sacrificó para ser el pilar que mantiene todas las ramas del tiempo unidas. Ya no es una sagrada línea, sino un árbol del que salen ramas temporales, evocando el árbol nórdico de la creación que mantiene unidos a todos los reinos de la mitología. Para más información, búsquenlo en Wikipedia o jueguen God of War. Ok. Escríbelo en el pizarrón. Ahora la TVA está a salvo. Supervisan que todo vaya bien con el árbol multiversal, no sé cómo le dirán. Una nueva versión de Miss Minus está por ahí rondando. Mobius es el encargado de supervisar que las variantes de Khan no enloquezcan, y hacen referencia a la variante que aparece en Ant-Man, que fue controlada por la misma gente del universo 616. Mobius decide jubilarse, la gente de la TVA queda feliz, Ramona termina en el vacío al lado de una pirámide, entonces se puede encontrar con el Khan faraón. No sé, pura teoría. Sylvie se va por ahí y el Loki que permanece lo ve todo sentado desde su trono mientras sostiene por la eternidad el multiverso poético o algo por el estilo. Es bellísimo. Y creo que es todo. Loki volverá para una tercera temporada. Es todo un plan del Khan que permanece porque hay que ver las cosas con perspectiva. ¿Qué ganaría con eso? ¿Volveremos a ver a Mobius en otra producción de Marvel? ¿Cómo saber? Pero ¿cómo saberlo, March? ¿Cómo saberlo? Y bueno, gente, este fue otro resumen de Loki temporada 2. Ya saben qué hacer. Si son nuevos en el canal y les gustó, suscríbanse, que me ayudaría un montón. Denle un like bien brutal, comenten, campana, toda la cosa. Muchas gracias por ver el video y hasta el próximo resumen.